Muchachos, ¿qué tal? Vamos a proseguir con la clase. Ya habíamos hecho al menos una horita de clase, que es lo que he visto en el video anterior, pero sigamos con las siguientes diapositivas. A ver, y ya me han pasado las secciones que voy a dictar. No las tengo aquí a la mano. Ya, pero de ahí bueno, ya las deberían saber. Eh, Habíamos visto tipos de fuentes y habíamos hablado de la corriente queda continua, que su característica principal era de que, pues simplemente que no era alterna, ¿no? No tenía ningún ritmo ni nada pasaba periódicamente. Sin embargo, en la corriente alterna sí tenía una polaridad, ¿ya? Y pues en el caso de lo que utilizamos o lo cual nos vamos a referir, va a ser de forma sinusoidal periódica y tiene un ritmo, que son 60 Hz, ¿ya? Ahora, esta frecuencia, esta nueva magnitud, ¿ya? De la electricidad, este, tiene implicancias, ¿ya? Primero, veamos cómo afecta esta frecuencia, en realidad la corriente alterna en sí, cuando tenemos un circuito que es puramente resistivo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo acá mi generador o mi fuente, conductores, y la carga es una resistencia, ya no tiene ninguna característica de inductancia ni de capacitancia que vamos a definir después, es solamente una resistencia, o dos en serie, que da lo mismo, ¿ya? Vamos a chequear una cosa, miren, aquí tenemos el comportamiento si es que fuese en corriente continua. Tendríamos un valor de la tensión, ¿ya? Y según la ley de Ohm, vamos a tener un valor de la intensidad a través del tiempo, ¿no? Aquí estamos viendo que si es que el voltaje va a ser uniforme, o sea, constante, la corriente también sería constante porque la resistencia es constante, por ser una propiedad del cuerpo, ¿ya? Entonces, esto sería lo que pasa acá. Ahora, ¿qué sucede en corriente alterna? Recordando que esto es la corriente continua, ¿qué pasa con la corriente alterna? Con la corriente alterna hemos visto de que la tensión, que bueno, hablemos pues de la fuente, ¿no? Siempre en electricidad tomamos como referencia la fuente, o sea, mejor dicho, el voltaje, y es lógico, ¿no? Porque eh, en todas en las instalaciones vamos a tener, por ejemplo, tensiones de 220 voltios, 380 voltios. En media tensión también hay solamente algunas tensiones, que creo que son 7 más o menos, que son 10 kV, 22.9, 20 kV, 33 kV, 13.8, ¿ya? Entonces, son valores estandarizados, ¿ya? Y de hecho que, claro, la corriente va a ser dependiente de cuánta carga conectes, ¿ya? Entonces, igual esa relación es ley de Ohm también, pero vamos a comentarla al final, que hay unas cosas importantes que decir ahí. La cosa es que el voltaje es senoidal porque mi fuente es senoidal. Aquí la fuente era continua. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la corriente también va a comportarse de forma senoidal. La corriente también se comporta de forma senoidal. ¿Ya? Y si se dan cuenta, es proporcional. Aquí estos dos son proporcionales según la resistencia y aquí también hay una proporcionalidad según la resistencia. ¿Ya? Entonces es lo mismo. Eh, Como digo acá, el problema, y es lo mismo, o sea, en realidad uno es lo mismo, solamente que aquí es constante y aquí no, aquí es senoidal y a las dos son senoidales. El problema se da con los elementos reactivos, ¿ya? Que habíamos indicado antes que elementos reactivos eran las inductancias y capacitancias, o sea, que las cargas reactivas, ¿ya? Las cargas reactivas son inductancias y capacitancias. Vamos a ver qué tienen de especial. Un segundito. Ya. Estos son condensadores, ¿ya? O sea, son cargas capacitivas. Mm, son cargas capacitivas. Entonces, estos se ven afectados por el ritmo, o sea, por la frecuencia, ¿ya? ¿Qué sucede? Si conocemos el condensador,
o capacitor, como le quieran llamar, y vendría a ser esto de acá, ¿no? Se representa por qué, o sea, y está conformado por qué, por dos placas conductoras, ya, donde en el medio vamos a tener un aislante, que podría ser el mismo aire o algún papel, algún material dieléctrico, ¿ya? Entonces a esto lo podemos conectar a una diferencia de tensión y sabemos que una de las plaquitas va a comportarse como un, eh, bueno, la de abajo en realidad como un almacén de electrones, van a llegar todos los electrones aquí y aquí va a haber un déficit de electrones y entre estas dos plaquitas se va a formar una atracción, una fuerza, un campo eléctrico, ¿ya? Provocado justamente por estas dos plaquitas que tienen diferentes cargas. Este positiva por tener un déficit de electrones y esta negativa por tener un exceso de electrones. Este, entonces, eso es. ¿Y qué cosa vendría a ser entonces un capacitor? Vendría a ser un almacén de potencial, ¿no? Yo sé que si es que esto está ya cargado, yo puedo abrir el switch para cortar el circuito y este va a haber el potencial que está aquí almacenado, se va a quedar aquí, no se va a ir a ningún lado. Y más bien si es que esto después solito lo conecto con una resistencia, en serie con una resistencia, se va a descargar en esa resistencia, ¿ya? Entonces, el condensador tiene esa propiedad. Y como les digo, es un almacén de potencial. Y podemos hacer un símil a esto, que en realidad, si se dan cuenta, aquí hay un contenedor, es muy semejante a esto de acá. Aquí antes de la bomba o de la fuente de este circuito hidráulico había justamente un depósito que vendría a ser un condensador, ¿ya? O un condensador para este circuito, se podría hacer una diferencia entre uno y otro. En fin, veamos acá qué hace el condensador. ¿Qué va a pasar? Ya, esta no es todo el circuito, solamente una parte del circuito, ¿ya? Pero sabemos de que aquí va a entrar agua, ¿no? O algún líquido, y por aquí va a salir, ¿no? Porque va a haber un flujo de agua en este circuito hidráulico, pero también sabemos que si es que cortamos el flujo de la entrada, ¿qué va a pasar? Va a seguir saliendo agua, ¿ok? Hasta que el condensador o el tanque se vacíe, ¿ya? Entonces, ese es el efecto que tienen la corriente alterna sobre estos equipos, ¿ya? Que son almacenes de potencial, en este caso, no de agua, ¿ok? O de electrones, no de agua. Eh, generan un desplazamiento temporal, ¿ya? Entre la causa, que es el voltaje, y el efecto, porque cortamos la causa y sigue el efecto, todavía hay un flujo, ¿ya? Eh, eso que lo he explicado así, para que me entiendan, ¿ya? Se refleja en este gráfico de acá. El comportamiento es el siguiente, ¿ya? Vamos a concentrarnos en el comportamiento. Aquí tenemos la tensión, o sea, el voltaje senoidal y vemos que la corriente está atrasada, no, adelantada. Yo siempre me confundo en eso, ¿ya? Pero está atrasada, adelantada. La cosa es que la corriente está detrás, está en esta posición, ya, vamos a hablar así, y la tensión está en esta posición, ¿ya? Como les digo, la tensión siempre va a ser nuestra referencia y hay que decir cómo está la corriente con respecto a la tensión, ¿ya? Pero, ¿qué está pasando aquí? Este gráfico engaña un poco, ¿ya? Porque aquí yo tengo tiempo cero, ¿ya? 0 segundos, pues aquí estará un segundo, 2 segundos, pues aquí aumenta, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿dónde está el antes? El antes estaría por acá, ¿ya? Entonces, yo puedo ver de que la corriente está quizás detrás de la tensión, ¿ya? Pero temporalmente esto ha sucedido primero y esto ha sucedido después, porque recuerden que esto es el tiempo, no es posición, es el tiempo. Entonces, si esto sucedió antes y esto sucedió después, ya que puedo decir de que la corriente está atrasada con respecto a la tensión, ¿ya? Y lo expresamos de ese modo. ¿Ok?
Hagamos lo mismo para la inductancia. Aquí la cosa es un poquito más compleja porque entramos en el magnetismo, no hay un símil en cuanto a otro tipo de circuitos o no uno fácil de entender que vamos, el del tanque es inmediato. Así que aquí me van a tener que creer un poco. Primero que nada, entender que las inductancias ya no tienen que ver con fenómenos electrostáticos de campos eléctricos, sino tienen que ver con campos magnéticos. Aquí lo que vemos es un toroide, ¿ya? Como el que vimos al inicio en el circuito magnético este de acá. También un toroide con una bobina. Aquí está un toroide con una bobina, ¿ya? Y cuando yo conecto estos dos cables a la tensión, lo que se genera es un campo magnético en el núcleo de hierro que tiene forma de toroide, ¿ya? Y el comportamiento que van a tener estos cables o este cuerpo va a ser un comportamiento, como les digo, inductivo, ¿ya? ¿Y qué quiere decir que sea un comportamiento inductivo? ¿Ya? Vamos a tener este comportamiento de acá que es diferente al que vimos acá, ¿ya? Sí, es la inversa, o sea, yo tengo aquí, en cuanto a visualmente, yo puedo ver que mi voltaje está detrás de la corriente o que la corriente está delante, ¿no? Sin embargo, hablando en el dominio del tiempo, yo puedo ver de que esto ocurre primero y esto ocurre después. Esto está atrasado, ¿ya? Entonces la corriente está atrasada con respecto a la tensión, ¿ya? Y la verdad es que esta partecita es, o sea, decir estas cosas es un poquito complicado, ¿ya? Pero porque después puedes preguntar quién atrasa la atención. Hay varias preguntas raras que les van a hacer cuando lleven circuitos, ¿ya? Pero por el momento sepan de que cuál es el comportamiento. El comportamiento es un desfase temporal, ¿ya? Y aquí observamos que la tensión y la corriente ocurren de esta forma cuando hay un circuito inductivo y aquí ocurre en el sentido contrario, ¿no? Y podemos chequear también el circuito de acá y ver de que, tenemos darnos cuenta de que así como que un circuito puramente capacitivo, pues nada es puro, ¿ya? Nada es 100% puro, no, no existe el 100% ni el 0%, no existe la nada y no existe el todo, ¿ya? Siempre van a haber matices, van a haber porcentajes. Estos capacitores igual tienen algún grado de resistencia interna, que podríamos representarlo de este modo. Y para ser honesto, la misma fuente, la pila, también tiene resistencia interna. Y el mismo conductor también. Mayormente todo eso lo englobamos en una sola resistencia equivalente, ¿ya? Entonces, mal que bien, esto vendría a ser un circuito RC. Ahora, si yo quiero evaluar el desfasaje, sí, hablemoslo acá. Si yo quiero evaluar el desfasaje de un par de ondas, como es este caso, tengo que, tengo que decir cuánto están desfasadas. Pero ¿qué va a pasar? Si es que esta R es despreciable, va a haber un gran desfasaje. Pero si la R es grande y la capacitancia es chiquita, el desfasaje va a ser pequeño. Entonces, tengo que cuantificar este desfasaje. Y la verdad es que podríamos hacerlo nombrando o escribiendo el tiempo que hay entre la parte máxima y máxima, ¿no? O entre cruce por cero y cruce por cero, que vendría a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Porque ambas ondas, corriente y tensión, conservan la misma frecuencia. Eso no ha cambiado. El tema es que por este efecto, una se ha desplazado con respecto de la otra. ¿Pero cuánto? ¿Ya? Les voy a comentar una cosa. Si es que, eh, le voy a ponerlo, no sé cómo por acá. A ver, si es que tuviésemos un condensador perfecto, o sea, solamente condensador sin nada de resistencia, ¿ya? O puro, ¿ya? Tendríamos un desfasaje de 90 grados sexagesimales. Y si tuviésemos en un circuito RC, R de resistencia, C de condensador, que tenemos, que estamos, espérate, ya de 0 a 90 grados, ¿ya? Aquí aparentemente, pues no sé, tiene pinta de ser 90 grados.
pero no lo sabemos, ¿ok? Pero aquí me dices grados y me habías dicho que esto del eje del tiempo, ¿cómo es esa cosa? Ya, te digo, un periodo eléctrico para nosotros, bueno, y para todos es uno entre la frecuencia, ¿ya? En nuestro caso va a ser uno entre 60, ¿ya? Que es un número periódico puro, y esto va a ser igual a 360 grados. Entonces, nosotros para poder estudiar estos fenómenos, lo que hacemos es llevarlo del estudio de las ondas a lo que llamamos dominio fasorial, ¿ya? ¿Y qué hace este dominio fasorial? Lo que queremos hacer es llevar esto a vectores o algo muy semejante a vector, que esto no es un vector, estos son fasores, representación fasorial, ¿ya? Entonces, y obviamente eso nos va a servir para poder representar acá el ángulo, ¿no? Igual, vamos a verlo después, que la otra diapositiva está bien chévere para eso. Pero por si acaso ya enterémonos que existe el dominio fasorial, ¿ya? Y que lo que vamos a querer hacer es representar estos desfasajes como ángulos de un vector. Y evidentemente el módulo de ese vector va a ser la intensidad tanto de la tensión como de la corriente, ¿ya? Nuevamente, este no es un curso de circuitos eléctricos, pero se están informando de cosas que van a venir después y cosas que necesito un poquito que sepan para que me entiendan otros temas, ¿ya? Eh, la potencia, ¿ya? Sí sabemos esto. Nos han enseñado en la academia o en donde sea que la potencia es igual a la tensión por la corriente, ¿ya? Este, por si acaso, disculpen, esto de acá también vale para esto, pero evidentemente con el signo contrario. Es más, ahorita no recuerdo bien los signos, vamos a verlo después, pero o sea, es lo mismo, cumple para acá, ¿ya? Pero se entiende que el retraso va a ser del otro lado, entonces tienen signos opuestos. Entonces, también es muy importante ver que si es que tenemos un circuito que va a tener resistencia, inductancia y capacitancia, del efecto de la de inductancia y capacitancia se van a eliminar, porque uno va a empujar para acá, el otro para acá, entonces se contrarrestan a menos que sean de valores diferentes. Entonces, si son de valores diferentes, se restan esos efectos y sale una resultante en el dominio, en el eje reactivo, o en el eje de los reactivos, ¿ya? Y nuevamente, eso también viene después. Veamos esto, ¿ya? Potencia que es tensión por corriente. Sí sabemos esto, pero esto es válido solamente para, tal cual, solamente para corriente continua. ¿Ya? Solamente válido para la corriente continua. Y veamos eso, pues, ¿no? Mira, ¿qué sucede? Con el caso de la corriente alterna, aquí tenemos el gráfico que vendría a ser, chequeen que aquí la tensión y la corriente, ni siquiera sé cuál es tensión ni cuál es corriente, no me importa, pero yo sé que estos dos están en fase, ¿ya? Están en fase. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, Vamos a aplicar lo que conocemos, que es esto de acá, punto por punto, ¿ya? Punto por punto. Entonces, si es que yo grafico este punto de acá, algo así, ¿ya? Algo así. Aquí hay un valor de tensión, acá hay otro valor de corriente, y la multiplicación me da la potencia. Entonces, este valor será numéricamente igual a la multiplicación de estos dos. Y así con todos ellos. Nos damos cuenta entonces que como están en fase, ¿ya? Porque el circuito es resistivo, la tensión y la corriente están en fase, esto va a darme una cresta positiva para la potencia, y esto de aquí va a darme otra cresta positiva para la potencia, y eso también, porque aquí ambos son negativos, entonces el resultado va a ser positivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe una, para comenzar, que existe una potencia, chévere, pero esa potencia está variando en función del tiempo, ¿ya? Pero no es, no sé qué función será, ¿ya?
no, y para colmo es como que, o sea, y una cosa interesante, si se ven acá, el periodo de la tensión es este, y el periodo de esta onda rara es esta. Es una onda todavía del doble de la frecuencia. La verdad eso no tiene mayor implicancia porque en realidad no me importa la potencia como una onda, porque no me es útil, ¿ya? No es útil la potencia como una onda, ¿ya? Me es útil la potencia como un valor. Entonces, cuando a ti te preguntan la potencia de un circuito eléctrico, vas a dar el valor medio, ¿ya? Entonces, aquí tengo cierta tensión, cierta corriente, porque este es un circuito resistivo, quiere decir que tengo una fuente, una resistencia, conductor que conecta. La potencia que vamos a indicar para este circuito es este valor promedio de esta onda que ha salido acá, que tiene el doble de la frecuencia. No me importa la onda, me importa el valor promedio de la misma, ¿ya? Y claro, evidentemente va a ser un valor positivo, y para el caso de decir, vamos, nunca va a ser negativo, nunca va a ser negativo, punto, nunca va a ser negativo, ¿ya? Claro, potencia negativa, no, ¿ya? No. Acá, veamos este otro gráfico que es diferente. Mira, yo veo, a ver, me dicen que el color rojo es el voltaje, ¿ya? Rojo es el voltaje, verde es la corriente, ¿ya? Rojo es el voltaje, verde es la corriente. Entonces, yo veo acá, y aquí tengo tal como los ángulos, y veo de que este está llegando a su punto máximo, el voltaje a su punto máximo en 0 grados, y el verde está llegando a su punto, el verde que es la corriente está llegando a su punto máximo en 90 grados. Quiere decir de que la diferencia es 90 grados. Eso quiere decir de que el elemento es puro, o es una inductancia pura o una corriente pura. Comparemos para ver que el voltaje tiene que estar visualmente detrás de la corriente. Ajá, es un circuito capacitivo entonces, ¿ya? Es un circuito puramente capacitivo, ¿ya? ¿Y cómo será esto entonces? Porque aquí me han graficado también la potencia, que es el azulito, ¿ya? Entonces yo veo esto y digo, ok, ya el azul aquí en este punto han multiplicado estos dos y ha salido esto, pues un número positivo, tiene sentido. Aquí es positivo, positivo, pero en este punto la tensión se ha vuelto negativa y la corriente sigue siendo positiva. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí voy a tener una potencia negativa instantánea, ¿ya? Instantánea, ¿ok? Como promedio, va a ser positivo, pero potencia negativa instantánea. Y aquí también, y aquí también. Ya estoy dudando con respecto a que la potencia siempre sea positiva, porque claro, también puede absorber potencia. Depende del punto de referencia, entonces, si es que la potencia va a ser positiva o negativa. Pero bueno, vamos no hay que distraernos del fenómeno. Ya, tenemos esto, entonces nos damos cuenta, después de realizar multiplicaciones punto por punto, que hey, la onda es senoidal. Y yo sé que el valor medio de esta onda senoidal va a ser cero. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay potencia. No hay potencia. O sea, va a haber una potencia, ¿ya? Que se va a almacenar en el condensador, o sea, la electricidad que está, la tensión que está almacenando el condensador y los electrones que han llegado ahí, ese flujo de electrones que ha cargado una de las plaquitas, ¿ya? Representa esto, ¿ya? Y después, ¿qué va a pasar? Que se va a almacenar, pero en sentido contrario. Entonces, es como, o mejor dicho, es como que el, el- es más como esto, es como que el voltaje, el, el condensador recibe potencia, ahí está, recibe potencia y después da potencia. Después recibe potencia y da potencia. ¿Ok? Recibe potencia y da potencia. Entonces, ¿en qué momento se ha gastado la potencia? Recuerden que la potencia es la razón de cambio de la energía y que para que la energía se gaste y ya no esté en forma potencial, tiene que realizar un trabajo. ¿Qué trabajo se ha realizado?
En este caso ninguno, porque la energía está yendo de la fuente al condensador y del condensador a la fuente y de la fuente al condensador en diferentes partes de este ciclo, ¿ya? En este caso no, en este caso esta potencia, ¿ya? Va a ser consumida como, bueno, depende, ¿no? Pero lo normal es que se vaya como efecto Joule, como calentamiento, que las resistencias eléctricas hacen eso, se calientan, ¿ya? Entonces, aquí no hay resistencia eléctrica, pero este almacenamiento y desalmacenamiento, este guardar y sacar de la energía eléctrica, debería también representarse de alguna forma, ¿ya? Porque hay electricidad y tensión también, o sea, lo que no hay es un trabajo. Entonces, así como hemos definido este trabajo o esta potencia, también deberíamos definir algo parecido a una potencia, digamos, una potencia de almacenamiento, ¿ya? Y esa potencia de almacenamiento está definida y le llamamos nosotros potencia reactiva, ¿ya? Y lo otro es la potencia activa, que tienen llamado útil, válido, porque es la que de verdad ejerce trabajo, la que de verdad chambea, ¿ya? Y tenemos dos tipos de potencia, ¿ok? Y como estamos trabajando en fasores, también podemos definir hey, que aquí hay una potencia en un eje, ¿ya? O sea, una potencia útil, una potencia real, una potencia que para colmo sí está en el Sistema Internacional de Mediciones, que está medida en watts, ¿ya? Y tenemos una potencia en este eje, ¿ya? Lo que no se nota acá es que esto es un plano complejo, ¿ya? Es un plano complejo eh, con eje imaginario y eje real. Eje real es el horizontal, eje imaginario vertical, ¿ya? Por eso es muy importante que ustedes también lleven cursos como lo que esté reemplazando a Mate 5, no sé cómo se llamará en este sílabus nuevo, ¿ya? Pero, claro, tenemos que llevarlo, o sea, lo llevamos a este plano, ¿ya? Y pueden darse cuenta por acá de que en realidad nosotros usamos una J, pero eso vendría a ser una I de imaginario, y recordarán también que los números imaginarios se pueden expresar de forma exponencial. Entonces, esto también son representaciones, pero no de la potencia, ¿ya? Que tiene su parte real e imaginaria, por supuesto, pero de las impedancias, de lo cual vamos a ver en un momento. Terminamos con la idea de acá. Potencia real, potencia imaginaria, porque no es potencia, porque no se está gastando, porque es energía que va del condensador a la fuente, de la fuente al condensador. Y la resultante de estas dos le vamos a llamar potencia aparente, ¿ya? La potencia aparente, que va a ser igual. La potencia aparente, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué era? No, ya. Se llama S en realidad la potencia aparente. Es la corriente RMS multiplicado por la tensión RMS. ¿Ya? Recuerden que nosotros expresamos las magnitudes eléctricas cuando son senoidales, las expresamos por su valor efectivo, que es el RMS, ¿ya? En fin. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto de acá lo podemos expresar en función a la trigonometría, que la potencia útil, a la cual llamamos P, va a ser igual a S multiplicado por el coseno de phi, ¿ya? Phi es este ángulo factor de potencia. Bueno, ángulo de potencia, esto no está bien. ¿No? Un segundo. A ver, no, termino una vez. De potencia. Um, ya, ahora sí. Ya, ángulo de potencia, ¿ya? Es el ángulo de potencia, no es otra cosa. Eh, pues
Sí, ya, y claro, que la potencia reactiva también podríamos indicarla de modo como R, ¿ya? Que es igual a S multiplicado por el coseno de phi, ¿ya? Donde phi es este ángulo phi, solo que no tengo letra griega en mi teclado. En fin, esto es lo que deberían conocer al menos básicamente como potencia. Ahora, chequen una cosa importante. Y esa es la corriente y esa es la tensión, ¿verdad? Ya, esta es la potencia útil y esta es la potencia reactiva. Eh, Cuando tú eres un domicilio, y lo vamos a reforzar después con una imagen, ya, un domicilio solamente le cobran la potencia útil. No porque no se gaste potencia reactiva, sino porque la potencia reactiva en un domicilio es muy pequeña. La potencia reactiva es grande cuando estamos hablando de instalaciones industriales, donde hay motores muy grandes, donde hay grandes fenómenos magnéticos referentes a una gran carga inductiva. Es bien difícil que, o sea, esto en electricidad como que no tiene una utilidad más que contrarrestar este efecto, ¿ya? Eh, en fin, eso y claro que nos van a cobrar las dos, pero lo chévere es que esto normalmente en una empresa, en una fábrica, en una industria es, como le decía, inductivo y podemos cancelarlo con capacitores. Y hacemos eso muchas veces cuando el cliente lo solicita, ¿no? En fin, y con eso, ¿qué podemos hacer? Podemos bajar esto de acá, ¿ya? Y cuando, claro, porque ya no tendríamos tanta potencia reactiva, tendríamos solamente la mitad, digamos, ¿ya? Le hemos bajado la mitad. Que puede ser más, pero le hemos bajado la mitad. Entonces, la flechita amarilla ya no llegaría hasta la punta, sino hasta la mitad. Sería más corta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el valor de potencia aparente ha bajado. El valor de potencia aparente ha bajado, pero sabemos que la tensión es la misma. No varía. La tensión no varía, ¿ya? Entonces hemos hecho de que la fábrica consuma menor amperaje. Y eso es bueno, ¿ya? En fin, la cosa es que con esto van a aprender a jugar después. Vayamos a un tema muy importante, porque hemos hablado acerca de resistencias, capacitancias e inductancias. Aquí no está escrito, pero la capacitancia se mide en faradios, y eso deben saberlo ustedes por su curso de física, y la inductancia se mide en henrios, ¿ya? Para ser honesto, esto es más que todo una autoinductancia. También existe la inductancia mutua, pero ahí sí nos vamos a marear, ¿ya? Inductancia, a secas, inductancia. Eh, entonces, ¿qué pasa? Claro, tengo tres unidades. Ohmio para resistencia, después tengo los faradios y tengo los henrios. Entonces, debería yo poder uniformizar las cosas, que todo sea en ohmios, ¿ya? Y si yo quiero que todo sea en ohmios, necesito hacer una transformación, porque yo voy a querer comparar la resistencia con la inductancia y la resistencia con la capacitancia, ¿ya? Este C está en faradios y este L está en henrios. Pero para que esto, el L esté en ohmios, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por una B doble. No está escrito acá, entonces lo escribo aquí abajo. A ver, B doble es como el B doble de la frecuencia, es como, bueno, o sea, en realidad la fórmula es 2 por pi, ¿ya? Por pi, por, le pongo el paréntesis porque pienso que estoy en Excel, ¿no? Ya, por la frecuencia, ya, ahí está, la frecuencia, ¿ya? Multiplicado por esto que se llama, esta es frecuencia a secas y el W se le llama frecuencia angular. Cuando yo multiplico la frecuencia angular por mis henrios o por mis faradios, pero a la inversa, los convierto a ohmios y ya los puedo poner a los dos en el mismo plano, ¿ya? Que igual es un plano complejo con eje imaginario y real.
Solamente que aquí estamos viendo el efecto opuesto que tiene la inductancia y la capacitancia. Pues vamos, que no hay resistencia negativa nunca, ¿ya? Siempre va a ser positiva, pero el efecto de la inductancia lo consideramos como positivo y el de la capacitancia como negativo, ¿ya? Por eso le decía que esto debe ser inductivo, positivo, y seguramente podríamos restarle con una flechita hacia abajo hasta la mitad con un condensador. Entonces, eso sucede acá. Y claro, si yo quiero hablar de un circuito, tengo que juntar la resistencia con la capacitancia y voy con la... hay un nombrecito más. Reactancia. Esto se le llama... A ver, ¿dónde a esto, ¿qué se le llama? Se le llama reactancia inductiva, ¿no? No, creo que es donde yo lo hemos visto, en realidad. Reactancia inductiva y el otro es una reactancia capacitiva, pues, ¿no? Ya, bueno, ustedes saben que esa es reactancia capacitiva, ¿ya? Y la reactancia inductiva y capacitiva está, pues, el caso en ohmios. Ya ustedes completan acá con su imaginación. Entonces, eso sucede y claro, cuando yo junto la reactancia con la resistencia, el resultado vectorial se llama impedancia. Aquí está, impedancia. ¿Ya? ¿Qué cosa es la impedancia entonces? Z. Ya lo voy a poner a potencia. Z. Ya la potencia activa, ya habíamos dicho que era P, la potencia reactiva era R, y la aparente le llamamos S. Son nombrecitos, ayuda para que no nos mediemos. Ahora, ¿qué más? Ah, claro, que así como la potencia aparente lleva su ángulo, ¿no? De la potencia reactiva no tengo por qué decirle el ángulo, porque yo sé que es 90 grados. De la potencia útil tampoco tengo por qué decirle su ángulo, porque yo sé que es cero. Igual me pasa acá, ¿ya? Yo sé que esto el ángulo es cero y que esto es 90 grados, valor positivo o negativo, ¿no? Pero a la impedancia sí tengo que indicarla mediante su módulo y su ángulo, ¿ya? Si es que este gráfico me está hablando acerca de las potencias de este circuito, este ángulo es el mismo. El ángulo de la impedancia, digamos, resultante, o de la impedancia única que haya, va a ser igual a el ángulo de la impedancia, el ángulo de potencia. ¿Ya? Son lo mismo. Pues incluso hasta usamos la misma letra. ¿Ya? Eso para torturarlos por ahora, digamos. Vamos, recién estoy apuntando la hora. Uy, vamos más de media hora. Este curso va a tener que ser dos clases. O sea, esta parte va a tener que ser dos clases porque me estoy explayando en cada una. Pero nuevamente, son cosas, no vamos a ver el desarrollo matemático, eso es chamba de alguien más, sus profesores de circuitos, pero sí necesito que tengan conceptos claros, ¿ya? Y yo les estoy dando una clase también técnica, de verdad, los técnicos saben esto y muy bien. Quizás, no sé, no, o sea, vamos, nunca hay que despreciar a nadie, comenzando por ahí. Los técnicos llevan muchos cursos que son muy semejantes a los nuestros. El tema es que sus cursos de especialización, los que ellos llevan en los últimos ciclos, no son como los nuestros. Ahí sí hay una diferencia muy clara en los cursos que tienen que ver con la aplicación, pero al menos ellos llevan circuitos 1 y circuitos 2, por supuesto que sí. Ya todos los chicos de Senati son bastante bien capacitados. Vayamos acá. Alimentación trifásica. ¿Qué pasa? Que ya hemos hablado acerca de circuitos, pero por el momento han sido monofásicos, ¿ya? No ha habido nada trifásico. ¿Y cómo lo reconocemos visualmente? Yo veo dos cables, entrada y salida. Si la entrada y salida está completamente definida, ¿ya? Esto es monofásico. Monofásico, entrada y salida, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando tenemos un circuito trifásico? En un circuito trifásico, ¿qué es lo que se usa? ¿Ya? Lo que se usa, bueno, ambos se usan, para ser honestos, ¿ya? En un sistema trifásico vamos a tener
tres tensiones, ¿ya? Entonces, físicamente se va a ver como tres cables, ¿ya? Hasta cuatro, o sea, son más de dos cables. Aquí hay tres cables, ¿ya? En este sistema hay uno, dos, tres y cuatro cables, ¿ya? Que están uniendo una fuente trifásica, fuente trifásica, fuente trifásica y fuente trifásica que puede estar, como pueden ver, en estrella, estrella, estrella o en delta, ¿ya? Y la carga, que vendría a ser una carga equivalente, para ser honesto, esto sería una carga que está en estrella, estrella, delta, delta, estrella. Y esto también sería una carga que estaría en estrella, tiene un neutro, ¿no? Entonces, para ubicarnos qué cosa es un sistema trifásico. Entonces, hemos visto que hay varios cables, hay al menos tres cables, y aquí hay tres cables y un neutro, ¿ya? Al cual lo vamos a discriminar un poquito porque no lo usamos tanto, ¿ya? Pero me importan más las tres fases porque es lo que se repite en ambos casos. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos tres cables, entonces tenemos tres tensiones. Por eso es trifásico. Tenemos tres tensiones. Y estas tres tensiones que hay en los tres cables van a estar desfasadas 120 grados una con otra. ¿Ya? Recuerden, 120 por 3 son 360. Entonces, este desfasamiento sucede en cualquier punto, ya sea en este punto o en las fotos que podamos tener en tiempos mayores. ¿Ya? Esta es fase uno, fase 2 y fase 3, a la cual normalmente le llamamos fase RST. ¿Ya? Así le llamamos en algún libro, o quizás como para hacerlo más educativo, a veces le llaman ABC, ¿ya? Pero normalmente es RST. Eh, y nos damos cuenta de esto, pues al estar desfasadas, que podemos observar que cuando una llega a su máximo, las otras dos llegan a su valor medio, ¿ya? Y cuando una llega a pasa por cero, las otras dos valen igual. Y si te das cuenta, cuando tú chequeas acá este punto, la sumatoria de esto, a ver, la sumatoria siempre, la sumatoria es igual a cero, ¿ya? Lo voy a poner así. ¿Ya? ¿Pero a qué me refiero? De que si yo veo esto de aquí, vale uno. Evidentemente no es que la tensión sea uno, sino que este gráfico está como que en proporción, ¿no? Si es que tú multiplicas todos estos números por 220, o mejor dicho, por 220 por la raíz de 2, porque sabemos que 220 es valor eficaz, y la onda es de, ¿cuánto? 220 por la raíz de 2, no sé cuánto es, ¿ya? Multiplica. Eh, este, Tendríamos esto de acá. O sea, aquí falta multiplicar por algo, pero está proporcional, podemos examinarlo. Eh, Sumatoria igual a cero. 1 menos 0.5 del azul y menos 0.5 del rojo, suma cero. A ver aquí, cero del negro más un valor acá del rojo y menos un valor idéntico del azul, suma cero. Entonces siempre suman cero, ¿ya? Y lo puedo ver también acá, porque mira, ahora, esto también depende. O sea, esto es cierto siempre, ¿ya? Si la sumatoria es igual a cero, ¿ok? Ahora, existen dos formas de ver esto, ¿ya? Miren, esto no lo he explicado antes, por eso ahorita me voy a trabar, no porque no sepa, sino porque quiero encontrar las palabras adecuadas. Examinemos este sistema de acá, ¿ya? Es una fuente trifásica, ¿ya? Después vuelvo a esto, ¿ya? Esta es una fuente trifásica, ¿ya? Este es un sistema, como le decía, un sistema estrella, ¿ya? Un sistema estrella donde tiene un neutro. El neutro en este caso está siendo utilizado porque lo están cableando y para algo lo usarán. Eh, entonces, ¿qué sucede acá? En este caso de acá, vamos a ver qué tensiones podemos obtener con esto. Entonces, aquí yo puedo ver que puedo chequear, puedo colocar mi multímetro, mis dos eh, cables del multímetro, ¿ya? Los puedo colocar aquí en A y N y me puede medir, por ejemplo, ya digamos 220 voltios,
Sí, 220 voltios, ¿ya? Esto no es el caso del Perú. El Perú no usa neutro. Después les explico cómo es aquí en el Perú, ¿ya? Y también puedo medir acá, ¿ya? Como la cosa es netamente desfasaje y esos 220 voltios no me están, no puedo decir, el desfasaje no importa acá, porque 220 voltios desfasado con qué. O sea, solo estoy colocando el cablecito acá y el cablecito acá, y la pantalla no me va a dar el ángulo ni nada, ¿ya? 220 voltios, aquí también 220 voltios, y aquí también 220 voltios, ¿ya? Y después, ¿qué más podemos medir? Ya, olvidémonos del neutro y yo también puedo colocar mi multímetro aquí, entre A y B. Ah, ¿y qué pasa cuando mido entre A y B? La tensión va a ser un poquito mayor y va a ser 380 voltios. Voltios, ¿ya? Lo mismo que si mido entre A y C y entre B y C. También van a ser 380 voltios. Ahí, eso es lo que digo cuando tienen dos sistemas de tensión afectados por la raíz de 3. Tú puedes comprobarte que 220 por la raíz de 3 es más o menos 380 voltios. ¿Ya? No es exacto, pero es más o menos. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Porque en el sistema Delta, que es el sistema que más se utiliza en Perú, ¿ya? Y entonces todo lo tratamos de llevar al sistema Delta, ¿ya? No quiere decir de que no vayan a estudiar el sistema estrella ni que no sea importante. En realidad va a ser muy importante para que pasen el curso y aprendan muchas cosas, pero en realidad aquí en el Perú solamente trabajamos así. Entre fase y fase tenemos 220 voltios, ¿ya? A menos que sea una instalación industrial, podría ser esto una instalación industrial, pero si hablamos netamente de domicilios, hablamos de 220 voltios, línea a línea, ¿ya? Entonces, esto y eso también serían 220 voltios, ¿ya? Eh, claro, solamente, como les digo, aquí hay un sistema de tensión que podría ser 220 voltios y eso tiene sentido también con esto de acá. Hay un sistema línea neutro y un sistema línea línea, ¿ya? O también le llaman fase neutro, vamos a ponerlo fase neutro y fase, ¿ya? Es lo que he puesto acá. El verdecito vendría a ser sistema fase neutro y el rojo sistema fase-fase. ¿Ok? Y aquí hay solamente sistema fase-fase porque en el delta no hay un neutro. Entonces, no tiene sentido hablar de eso. Ahora, ¿qué está dibujado acá? Aquí están dibujadas las tensiones, ¿ya? Aquí está dibujada la tensión fase-fase. Primero, no sé cuál explicar primero, es que son lo mismo si se dan cuenta. Eh, Aquí, ¿ya? La fase ST la están colocando acá arbitrariamente, cualquiera de ellas la puedes hacer cero, o sea, de ángulo cero, y ver cómo están desfasadas las otras. Sabemos que el desfasaje es de 120 grados y por eso es que la otra está señalando en ese sentido, la otra en ese sentido, y como las tensiones, la verdad, suelen estar siempre parejas, le están dibujando acá exactamente iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esa tensión ST, RS y BTR, que son las tensiones fase-fase, las verdes las han colocado acá, las han solamente movido y movido acá y han formado un triángulo, ¿ya? De vectores, y para este momento ustedes ya deben saber que en suma, bueno, de fasores, disculpen, son fasores, ¿ya? Pero se comportan en muchas cosas también como vectores. Entonces, la sumatoria de los fasores, de los vectores, cuando forman una región cerrada, suman cero, ¿ya? Y eso es lo que habíamos comprobado acá punto por punto. Sí, si suman cero, ¿por qué? Porque es un triángulo cerrado. Llega al punto de inicio, sumatoria igual a cero. Y lo otro es que, claro, estas son las tensiones de línea neutro, ¿ya? O fase neutro, y hay un desfasaje de 30 grados, pues una con otra, ¿no? Y ese desfasaje de 30 grados también, esto lo estamos llevando, literalmente estos tres están redibujadas acá
y coincide con que llegan al mismo punto, ¿ya? Eso está bien, tienen que llegar al mismo punto. Entonces, nada, si tú examinas este triángulo, te das cuenta de que esto por la raíz de 3 es igual a esto en valor, ¿ya? También un modo con el cual les puedo, no demostrar, ¿no? Pero al menos que me crean, ¿ya? El cual puedo hacerles ver que eso es lógico, pero más que es algo nuevo para ustedes. Cargas trifásicas, ¿ya? Aquí tenemos diferentes cargas. Esta es una carga que está en estrella y tiene un neutro, ¿ya? Entonces, esta carga, que puede ser una carga literalmente o puede ser una carga resultante, ¿ya? Eh, en fin, esta carga de acá tiene un neutro y estoy conectando el neutro de mi generador con el neutro de mi carga. Quiere decir que este sistema es un poquito alejado de lo que usamos acá en el país, pero como les digo, aprovechando el neutro, ¿ya? Y va a tener otras propiedades que no les voy a contar, ¿ya? Esto es para sus otros cursos, que si no ya me excedo. Aquí tenemos una fuente que está en estrella, ¿ya? Y aquí tenemos un triángulo, ¿ya? Una carga en triángulo. Entonces, claro, aquí no hay neutro. Entonces, como no hay a dónde conectar el neutro, no lo saco. Se ha quedado ahí, no he conectado el neutro. Está con un neutro flotante, ¿ya? Aquí me pasa algo parecido, solo que aquí la fuente va a ser en delta y la carga va a ser en estrella y el neutro también está flotante, ¿ya? Y aquí han hecho algo súper chévere, ¿ya? En lo cual aquí tenemos disculpa, fuente en estrella, ¿ya? Pero no están conectando el neutro. El neutro lo están aterrando. Neutro flotante, neutro flotante, neutro aterrado, neutro conectado, ¿ya? Para que sepan los nombres, porque sí, en algún documento podrían leer neutro aterrado, evidentemente el neutro lo conecto a una puesta a tierra, ¿ya? Y aquí también neutro aterrado, ¿ya? Va a tener sus propiedades, sus características, eso lo van a tener que ver después. Ahorita estamos describiendo. Otra cosa chévere, chévere, chévere acá. Estos son modelos. ¿Ya? Vayamos también por ahí, que estos son modelos, no necesariamente es que de verdad hayan tres cargas conectadas en estrella o en delta. Entonces, voy a hacer una diapositiva más para explicar los modelos, ¿ya? Permiso, voy a ponerle pausa. Ya, a ver, solamente esto, que es la conversión estrella-delta y delta-estrella, que ustedes seguramente también ya han visto, ¿ya? Principalmente útil para cargas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta carga, por ejemplo, mejor dicho, esta carga de acá está en estrella. ¿Y qué sucede? Que a veces es difícil evaluar una carga una fuente en delta con una carga en estrella. Entonces es más fácil evaluar cosas que son iguales. ¿Qué podemos hacer acá? Convertir esto a delta, ¿ya? Porque hay una fórmula que me permite hallar un equivalente. Entonces es lo que deberíamos hacer. Por eso les digo, o sea, está dibujado una estrella, pero no quiere decir que necesariamente esté conectado en forma de estrella. Puede estar conectado en forma de delta y quizás lo estás analizando en estrella, o puede estar conectado en forma de estrella y lo analizas como una delta porque en el papel te es más fácil, ¿ya? No necesariamente porque físicamente vayas a cambiar las conexiones. Y ni siquiera eso, que si cambias las conexiones, te vas a dar cuenta que también tendrías que cambiar los valores para que tenga el mismo efecto en el circuito. O sea, hayan las mismas tensiones y corrientes por todos lados. Solo como comentario. Y también un comentario chévere, que claro, en realidad, si te das cuenta en tu domicilio, las cargas que tienes son monofásicas. Sin embargo, cuando tú chequeas tu tablero principal, te vas a dar cuenta que en casi todos los casos, el termomagnético o la llave principal es trifásica, o al menos vas a ver que es más grande, poquito, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que en el fondo todos los circuitos son desbalanceados. Si la cosa fuese esta, por ejemplo, balanceada, lo mismo que pasa acá y disculpe, lo mismo que pasa acá y acá, ¿no?
pero desfasado, ¿ya? 120 grados, pues, ¿no? Entonces, podríamos representar esto con un circuito monofásico y simplemente ver cómo sucede, examinar uno y ver qué pasaría con los otros, ¿ya? Aquí, en este circuito desbalanceado, es lo normal, porque nuestras cargas son monofásicas, ¿ya? Y no sabemos a dónde están cayendo. Nuevamente, esto no es el caso peruano, porque aquí están trabajando con un neutro. Y en Estados Unidos, por ejemplo, conectan las cosas neutro-línea, ¿ya? Pero nosotros no hacemos eso, nosotros conectamos línea a línea y con nosotros todo es 220 voltios. Entonces, variaría un poquito el diagrama, ¿ya? Eso estaría conectado quizás al rojo y este otro, disculpa, al azul y esto al rojo, esto quizás estaría conectado al amarillo y el otro al azul, ¿ya? Pero la idea es claro, que no, los circuitos en el fondo siempre son desbalanceados y también hay que aprender a trabajar con circuitos desbalanceados. Pero yo no les voy a enseñar. Les presento que existen circuitos balanceados y desbalanceados. Y obviamente un desbalanceado no necesariamente lo vas a expresar así, sino que vas a expresarlo igual también como una estrella o una delta, pero cada uno ya no van a ser iguales. Y aquí estas cargas son iguales porque este es un circuito balanceado. Van a ser diferentes, van a tener diferente valor. Quiere decir que esto de aquí lo puedo llevar a una equivalente estrella o delta desbalanceada, ¿ya? Y eso lo van a ver después. Ahora, ya pasando este tema, ya ha pasado una hora, seguimos. Vamos a hablar acerca de cargas. Vamos a ver qué más queda. Carga resistiva, inductiva, capacitor. Sí, vamos a hacer hasta aquí, ¿ya? Cargas resistivas. ¿Qué son las cargas resistivas? Van a ser cargas que se van a caracterizar. Bueno, ya hemos visto su comportamiento como circuito, como modelo y un poquito lo matemático, ¿no? Pero quiero que entiendan de que el principal fenómeno que se va a dar en una carga resistiva es el efecto Joule, ¿ya? Es el efecto Joule. Entonces, cuando son cosas que estén hechas para generar calor, como viene a ser una estufa, una ducha eléctrica, una plancha, una olla grosera, ya una secadora, van a tener un alto componente resistivo, ¿ya? Y pues, quizás tengan un componente inductivo y capacitivo despreciable, ¿ya? Pero van a tener un alto componente este, resistivo. Sí, este es un potenciómetro que quiere decir que es una resistencia variable. Siempre recuerden que existen lineales y exponenciales. Por eso los exponenciales son los que es bien difícil ahí como que calcular un número exacto, porque no están hechos para eso, ¿ya? Y estos son ya resistencias que tienen un valor determinado según su código de colores. No están hechas para calentar, están hechas para jugar un poquito con circuitos, pero bueno. Y evidentemente lo que es la secadora de ropa, claro, que interiormente tiene un motor que hace que la ropa gire para que esté uniformemente seca, ¿ya? Pero igual tiene un alto componente resistivo, además de tener un componente inductivo apreciable. Ahora, eso en cuanto a cargas resistivas. Normalmente también una característica de las cargas resistivas, y también pueden darse cuenta, es que consumen bastante, ¿ya? Lo que es la ducha eléctrica o la terma en sus casas consume mucha electricidad, ¿ya? ¿Qué otra cosa más consume mucho? Lo que vendría a ser una cocina eléctrica, pero no de las planitas, sino una cocina eléctrica por inducción, que también tenga horno eléctrico, también consume una barbaridad, ¿ya? El horno microondas también, bueno, trabaja de otro modo, en realidad tiene un buen consumo también inductivo, pero igual, consume bastante porque al final calienta, ¿no? En fin, cargas inductivas. Las cargas inductivas que van a ser, aquí está el horno microondas, porque aquí prima lo inductivo, ¿ya? ¿Y qué tenemos acá? Van a ser principalmente máquinas eléctricas, ¿ya? Principalmente máquinas eléctricas, como podemos ver aquí hay un generador, ¿ya? Que, a ver, no sé si está como que en los gráficos para apoyarme. No, bueno, así como hemos visto acá en la pila, espérate, aquí estaba la pila y su resistencia interna, ¿ya? En el caso de un generador, si queremos hacer algo más real, tendríamos que dibujar esta fuente,
con su inductancia y su resistencia de la fuente. Esto podría ser justamente un generador si es que este fuese trifásico, que tiene pinta de monofásico. En fin. Motores, evidentemente sí. Transformadores también tienen carga inductiva y los hornos microondas también tienen una fuerte carga inductiva. ¿Ya? Porque el fenómeno de generar microondas la hacen a través de lo que llaman un magnetrón, que en realidad es como que un imán bien grande. ¿Ya? Eh, no quita de que tengan también en todos estos casos carga resistiva, como lo indica acá. Por supuesto que tiene una carga resistiva muy importante, en realidad hasta más del 50% es resistivo, ¿ya? Pero el resto es inductivo y también es un poco inusual. Los dispositivos electrónicos o sus artefactos electrónicos, su televisor o lo que sea, también suele ser un poco inductivo, ¿ya? Eh, Casi todo es inductivo, casi todo es inductivo, incluso lo que son cuestiones electrónicas, computadoras, etcétera, inductivo, ¿ya? Pero me he concentrado en estos de acá, pero también puede haber puesto otro. Bueno, en fin, ya. Capacitores, como les digo, no hay como que artefactos, instrumentos o cosas que sean, que tengan una carga capacitiva. Mayormente todo es inductivo y resistivo, o resistivo inductivo, y nosotros usamos capacitancias, no como estas que son electrónicas, otras, ¿ya? Para eliminar o disminuir, el efecto de esta capacitancia, ¿ya? Nuevamente, usamos capacitancias que tengan, hay alguien que a veces quiere usar estas capacitancias como para electricidad, pero se olvidan que la electricidad es alterna y que estas tienen positivo y negativo porque son para continua. ¿Ya? Por aquí no dice que sean de corriente continua, pero lo son, ¿ya? Así que no, eso tan menos, ¿ya? Por más que sea para 220 voltios, son 220 voltios en continua, no en alterna. Pues son otros los que usamos para... La verdad también son tubitos, ¿ya? Son tubitos, igual. Eh, Después, ¿qué más? También lo que son los focos LED y los ahorradores también tienen alguna carga capacitiva bastante suave, no lo suficiente como para contrarrestar la parte inductiva de algo, pero sí existen, ¿ya? En fin, eso nada más, ¿ya? Eso por este video. Después voy a hablar acerca de estos temas en otro video, que ya son cosas más complementarias y después cosas más industriales, ¿ya? Llevamos 2 horas, entonces creo que igual ese tema va a ser equivalente a 2 clases y que estoy explicando despacito, calmadito, para que me entiendan todo, ¿ya? Eso ha sido todo por este video, voy a descansar un poco, quiero ver televisión, quiero tomar agüita y después arrancamos con caída de televisión. Permiso, adiós.